Lección 15. Cuadrados y triángulos rectángulos, páginas 40 y 41, secuencia 5, conecta más, secundaria, matemáticas 3. Aprendizaje esperado, formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras. Para esta lección número 15, actividad 1 dice, trabaja en equipo, analice la información y respondan en su cuaderno. Las figuras que se muestran están formadas por cuadrados y triángulos rectángulos. Los cuadrados A, B y C son diferentes entre sí, que serían el A, el B y el C nos está especificando que son diferentes entre sí. En cambio, todos los triángulos rectángulos son iguales, es decir, este triángulo, el de aquí, el de aquí, el de aquí, este otro y estos últimos dos son exactamente iguales. Con base a esa información, inciso A, las figuras 1 y 2 son cuadrados, es decir, toda esta figura de aquí y toda esta figura de aquí son cuadrados. La respuesta es sí, efectivamente son cuadrados. ¿Por qué? Porque, pues por lógica, tienen 4 lados iguales. O ustedes mismos le pueden medir con su regla para ver cuánto miden y comprobar que los 4 lados miden lo mismo. El área de la figura 1 es igual al área de la figura 2, es decir, nos dice que si el área de toda esta figura con el área de toda esta figura es igual, sí, nuevamente sí. ¿Por qué? Porque miden lo mismo por dentro y por fuera. Ustedes lo pueden comprobar con la utilización de su regla. El área del cuadrado C, es decir, este de aquí, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados A y B. La respuesta también es sí. ¿Y por qué? Por como nos menciona el teorema de Pitágoras. Si se fijan, este triángulo de aquí, esta de aquí es la hipotenusa y está formado el cuadro grande. Ahora, este triángulo de aquí es un cateto y está formado el cuadro chiquito. Y este lado de acá es otro cateto y está formado este cuadrito. Entonces tenemos dos catetos y una hipotenusa. Entonces, ¿por qué sí se acierta en el inciso C? Porque la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que esta sería la respuesta aquí, tal y como lo especifica el teorema de Pitágoras. Actividad número 2. En el triángulo rectángulo que se muestra, los catetos A y B miden 4 y 3 unidades. Los catetos A miden 4 unidades y B mide 3 unidades, respectivamente. ¿Cuánto vale A al cuadrado? Es decir, ¿cuál es el área del cuadrado construido sobre el cateto A? Si sabemos que un lado mide 4, pues 4 por 4 me da 16. O simplemente contamos todos los cuadritos y vamos a comprobar que efectivamente son 16 cuadritos. Y del B al cuadrado, es decir, sabemos que mide 3 y como es un cuadrado, 3 por 3, 9, o contamos los cuadritos para comprobar que son 9 cuadritos. Inciso C. ¿Cuánto vale C al cuadrado? Pues aquí, si se fijan, hay unos cuadritos que están como medios no completos, incompletos. Entonces, con base a la experiencia sabemos que si sumas lo que vale A cuadrado más si sumas lo que vale B cuadrado, nos va el resultado de C cuadrado. Entonces 16 más 9 es igual a 25 para C al cuadrado. Luego dice, opción D, ¿cuál es el valor de la hipotenusa de C? Aquí sabemos que para encontrar el valor del cuadrado de un cuadrado es igual a la raíz de ese valor. Entonces raíz de 25 es igual a 5. Y mi respuesta correcta sería 5. Porque recuerden que 5 por 5 me da 25. ¿Cómo se relacionan los valores de A, B y C? Pues lo podemos relacionar como lo establece el teorema de Pitágoras, en donde dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Con eso damos respuesta a la opción E. Ahora dice actividad número 3. Trabaja en parejas, sigan las instrucciones para hacer una demostración del teorema de Pitágoras. Esta actividad que empieza en este punto y termina hasta aquí depende de cada maestro si los deja o no que la elaboren.
pero esto es con la finalidad de comprobar que el cuadrado de la hipotenusa es exactamente igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ahora dice, las relaciones, este cuadro es importante, las relaciones que han estudiado hasta el momento entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo permiten enunciar lo que se conoce como teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto es importante puesto que es la definición o lo que establece en sí el teorema de Pitágoras, y algebraicamente se enuncia mediante la fórmula c al cuadrado igual a cuadrada más b cuadrada. Con esto damos por terminado la lección número 15, cuadrados y triángulos rectángulos, de la secuencia 5, páginas 40 y 41.